Y, y hoy empezamos con el tema de fallas. Quizás este, la falla junto con los pliegues son las estructuras más dominantes en la corteza terrestre. Bueno, y las de casa también juegan un rol, ¿no? Son las más abundantes en la superficie. Entonces, y hay algunas cosas que se usan cotidianamente en el trabajo geológico, entonces hay que prestar mucha atención a esto cuando yo vaya explicando, y, y, y voy a dar poca teoría en realidad, ¿no? Entonces, sí le voy a agradecer que si me tienen dudas o me quieren preguntar algo, me pueden interrumpir. Y con respecto a la duración de la clase está condicionada por la participación de ustedes también. Como doy práctica, entonces, si veo que requieren consultas, entonces se de más o menos. Pero después, cuando esto es presencial, nosotros damos clase y estamos evacuando dudas y cosas sin, sin explicar temas, entonces vamos caminando por ahí, ¿no? Y esto no es así, lamentablemente. Así que ni siquiera les conozco la cara, solamente la voz a alguno, y ustedes tampoco me conocen a mí. Entonces, y la falla, por ejemplo, es una discontinuidad, ¿no? Que se producen en la roca como consecuencia de un campo de esfuerzo. Entonces, y entonces se puede decir que la falla entonces es una fractura y por lo tanto una discontinuidad. Y las rocas se han movido paralela a ese plano de falla. El plano de falla o la falla puede ser plana, arriada, ¿no? O bien puede ser un cuerpo de roca que tiene un determinado espesor, que eso es lo más común. Pero cuando uno ve la dimensión longitudinal de las fallas, se da cuenta que el espesor es prácticamente insignificante. Entonces, por eso se habla de plano de falla. Y en ese espesor de roca las rocas están todas trituradas, en mayor o menor medida, depende de la intensidad del desplazamiento de esas fases. Acá en este tema, por ejemplo, nosotros voy a ir introduciendo algunos temas, algunos términos, me gustaría que me pregunten si tienen dudas. Entonces, acá tenemos un plano de fase, ¿no? En este lugar que está en gris y, y hay un estrato que está horizontal que ha sido desplazado. Entonces, el plano de falla, por ejemplo, las rocas que están por encima del plano de falla se constituyen el bloque colgante, ¿no? O sea, que están por encima. O sea, como que si yo puedo caminar por acá, después como que me puedo tirar por el plano de fase, así de cola y me tiro para abajo. Entonces, lo que está por arriba de ese plano es el bloque colgante. Pero las rocas que están aledañas al plano de falla le dicen labio de falla, ¿no? Y en este caso, el bloque colgante también es el bloque hundido. Y el bloque yaciente es el bloque que se encuentra por abajo del plano de falla, ¿no? Y cuando yo hablo de bloque me refiero a todas las rocas que están en este caso, hacia la izquierda de la falla o a la derecha. Pero cuando hablo de labio, me refiero solamente a las rocas que están aledañas, las más cercanas al plano de falla. Entonces, cuando se produce el deslizamiento de una falla, ¿no? El deslizamiento es un vector que tiene un origen y que tiene un sentido y tiene una magnitud, ¿no? Un vector. Entonces, en este caso del esquema, el deslizamiento es de A en este sentido, y entonces, y el deslizamiento le puedo calcular la dirección de deslizamiento y también el valor que vendría a ser el sentido de hundimiento y hundimiento, la inmersión, ¿no? El sentido de inmersión no es una línea. Y en este caso particular, generalmente los deslizamientos no se dan paralelo al rumbo de la falla
o una dirección de deslizamiento. Entonces, se dan generalmente de manera oblicua. Bueno, pero antes de decir eso, le comento algo. La falla, entonces, como cualquier plano, se orienta en el espacio por medio de su rumbo y su dirección de deslizamiento y su deslizamiento. En el campo, por ejemplo, decía hace rato que la falla generalmente es como tiene un espesor, ¿no? Es como un cuerpo tabular. Entonces, y eso se comporta como un elemento de debilidad. Entonces es fácil sacarle el rumbo a la falla, porque realmente es un rasgo que cuando lo vemos en la superficie, eso depende, ¿no? El terreno como este plano es un rasgo lineal, pero si es ondulado, lo que vimos en práctica geológica, la traza ya no se rectilínea, la traza va siguiendo ondulaciones, bueno, depende del usamiento. Entonces, habíamos quedado acá en el deslizamiento, que se llama deslizamiento neto, ¿no? También los españoles dicen salto neto, todo. Pero el salto neto entonces es un vector que une dos puntos, uno en el bloque yaciente y uno en el bloque colgante, que antes estaban juntos. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, un clasto que está roto o que está dividido, y entonces una mitad queda en el bloque yaciente y una mitad en el bloque colgante. Pero es difícil que yo encuentre eso. Entonces, pero para estudiar el deslizamiento necesito casi siempre, no casi, sino necesito dos planos que se corten, por ejemplo, como los planos de un pliegue, de un flanco y del otro flanco. Bien que se corte una falla con un dique y entonces, y que con la falla constituyan tres planos que se cortan. Entonces, ahí yo puedo, en el caso de pliegue, la charnela, por ejemplo, puede ser un punto. Entonces, cuando yo lo identifico acá en el plano del falla a la charnela ese, después la busco en el otro bloque, entonces ahí puedo saber cómo es el deslizamiento. Y generalmente el deslizamiento puede ser en cualquier sentido, pero lo menos habitual es que sea paralelo al rumbo o paralelo a la dirección de deslizamiento. Así, en la dirección de máxima pendiente de la falla. Lo habitual es que sea oblicuo. Entonces, el deslizamiento neto puede dividirse en dos componentes. Una componente de rumbo, ¿no? De deslizamiento de rumbo, que es C, y una componente de deslizamiento de deslizamiento, que es B, ¿no? Y a la vez, la componente esa de deslizamiento se divide en dos, ¿no? Que esto le llaman rechazo horizontal, salto horizontal transversal. Y el E es un salto vertical o rechazo vertical. Cuando uno ve esto así, con estas cosas es lo que trabajamos, vamos a trabajar nosotros, y con la que trabaja mucho el geólogo. O sea, con la componente del deslizamiento neto, ¿no? Siempre buscamos la componente esta de deslizamiento, de buzamiento, entonces con estas dos componentes vamos a trabajar. ¿Y cuál es el significado de estas dos componentes? El E, por ejemplo, es una distancia vertical, implica que ambos bloques, como consecuencia de la falla, han sido desplazados a una distancia vertical E, ¿no? Y el D es una distancia horizontal, transversal, pero siempre perpendicular al rumbo de la falla, e implica cuánto se han desplazado los bloques en la horizontal, se han alargado o se han cortado. Y esta cara, si ustedes observan cómo está acá esta falla dispuesta, esta sería una cara que es perpendicular a la dirección de usamiento de la falla. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Entonces, acá tenemos la misma figura, pero bueno, yo le hice algunas cosas, unos retoques, entonces para que vean bien. Entonces acá tengo el deslizamiento neto que es A, ¿sí? Sí, sí, se corrió, la falla se corrió en este sentido, o sea, se deslizó desde esta esquina hacia la derecha, pero siguiendo un buzamiento aparente de la falla. Este es un buzamiento, es oblicua al rumbo.
El buzamiento verdadero de la falla sería según esta flecha, según B. Y este es el buzamiento aparente de la falla. Entonces la falla ha ido siguiendo otro camino, que no es la máxima pendiente. Y esta sería la componente de rumbo y esta la componente de buzamiento. Y acá es donde se trabaja. Pero para que lo vean mejor, lo decompuse acá. Entonces, ahí tienen, esta sería la línea de máxima pendiente, esa sería la componente, el deslizamiento de buzamiento. Ahí tienen el rechazo vertical, que es la diferencia de altura, no sé si alcanzan a ver, o sea, esa es la diferencia de altura de un bloque con respecto al otro. Y esta es un desplazamiento horizontal, o sea que los bloques también se han corrido en horizontal. O sea, cuando es oblicuo tengo dos componentes. Y cuando siempre, para ver esta componente puede ser, es una componente de rumbo, entonces puede ser destral o sinestral. Yo me pongo en esta posición siempre mirando este otro bloque. Y entonces este otro bloque se corrió hacia la mano izquierda mía, o sea, se corrió en dirección izquierda. Entonces este es una componente de rumbo, pero sinestral. ¿No? Eso que lo voy a volver a reiterar después. Entonces, esto que está acá se llama la ley de Anderson. Y lo estoy dando porque esto va a ver en el práctico, ¿no? No es que lo esté dando por dar teoría. Entonces, habíamos dicho que la falla está vinculada a un campo de fuerza. Eso es lo que genera la falla. Entonces, Anderson, mira, hace en el año 1950, por ahí, la década pasada, él postula una idea y dice que sigue la ley de Coulomb. Entonces, que vimos en deformación en el práctico 2, creo, en el práctico 3. Entonces, en la superficie de la Tierra dicen que no hay ningún esfuerzo de cisaje, eso que hace que las rocas se desplacen. Entonces, en la superficie de la Tierra siempre hay estos son tres esfuerzos que se llaman principales, ¿no? Y uno es el mayor, el sigma 1, el sigma 2 el intermedio, el sigma 3 es el de menor. Entonces, y siempre en la superficie de la Tierra hay un esfuerzo principal, es perpendicular. En el caso de fallas normales, el sigma 1, por ejemplo, está en la superficie de la Tierra perpendicular y se producen dos familias de fallas, así como las familias de las diaclasas, que son conjugadas. Esas familias se cortan en algún lugar, ¿no? Y el sigma 1 es bisectriz de ese plano. ¿Se acuerdan cuando se producía la ruptura ahí en el círculo de Moore? Por ejemplo, la ruptura acá siempre se produce con ángulos de 30 grados, ¿no? En la roca, que siguen el criterio de Coulomb. Entonces, siempre este ángulo en los planos conjugados varía entre 45 y 90, ¿no? Este ángulo que está acá, en todos los 45 y 90. Pero lo más común es que sea aproximadamente 50, 60. O sea que entre sigma 1 y los planos de falla siempre hay 60, 30 grados hacia un plano y hacia el otro. Los conjugados son dos planos que se cortan. El sigma intermedio siempre está en la unión, donde se juntan esos dos planos. Y el sigma 3 se encuentra en el ángulo obtuso de ese sistema conjugado, ¿no? Este es el mayor. Entonces, en el caso de fallas normales, como las fallas normales buzan mucho, este se encuentra vertical y el buzamiento de las fallas normales es aproximadamente 60 grados por ahí. Y como hay dos planos, acá tengo la representación estereográfica de los sigmas acá, ¿no? El sigma 1 está en el centro, es vertical, el sigma 3 es perpendicular al sigma 1 y está en la dirección este-oeste, y el sigma 2 está donde se juntan ambos planos. Y acá hay unos circulitos, ¿ven? Entonces, estos circulitos tienen una parte, la mitad del círculo, ¿no? Que está en negro. Y esa mitad te indica que este bloque que está a la izquierda es el bloque hundido. Y acá está el bloque hundido. O sea, este sería el bloque hundido y este también en este caso el bloque hundido.
Son dos planos. O sea que uno se desliza para abajo y este también se desliza para abajo. El caso que el sigma 3 es 3 vertical, entonces en la superficie de la Tierra siempre hay dos y uno es perpendicular, ¿no? Entonces, en esos planos no hay esfuerzo de cizaña, o sea, son todos esfuerzos normales. Y en este caso, entonces tenemos dos planos acá, sigma, uno acá horizontal, sigma 2 está en la unión de la intersección de esos planos y recta vertical. Entonces, y de nuevo, como antes, este ángulo es aproximadamente 50, 60 grados entre los dos planos. El sigma 1 es bisectriz de ese ángulo. Así que acá se nota mejor, pero ese siempre es bisectriz de ese ángulo. Y las fallas inversas usan poco, aproximadamente 30 grados. Entonces pueden buscar un poquito más, pero hay fallas que usan un poco más, la inversa. Entonces son de bajo ángulo. Y acá están representados los esfuerzos en la proyección, el sigma 3 en el centro, el 2 que se unen los planos y este perpendicular. Siempre estos tres esfuerzos son perpendiculares entre sí y están contenidos también en planos que son perpendiculares entre sí. Y en el caso de fallas, el que sigma 2 esté perpendicular a la superficie de la Tierra, entonces, de nuevo, el sigma 1 se forman dos planos que son conjugados, como antes. El ángulo entre los dos planos es aproximadamente 60. Esta es la bisectriz de esos ángulos, o sea que en donde pongo el sigma 1 sería 30 para un lado y 30 para el otro. Acá se ven bien, ¿eh? La proyección estereográfica. El sigma 1 está acá, había 30 grados para acá, 30 grados para acá. Entonces, y la falla, estas eran fallas que estaban busantes, en cambio estas fallas son verticales. Eso es esa ley de Anderson, y se le aplica a cualquier cantidad. Entonces, bueno, hasta ahora no había habido estratos, pero cuando hay estratos, nosotros podemos, acá, y esta es una sección perpendicular al rumbo de la falla, entonces podemos decir que esta es una falla, en este caso una falla extensional, porque los estratos del bloque colgante han descendido con respecto a del bloque yaciente, ¿no? Y una falla contraccional sería cuando los estratos del bloque colgante suben, y esto es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque yo puedo decir algo. Entonces, los estratos funcionan como un elemento, así como cuando uno tiene un sistema de eje coordenado, implican una guía para ver la falla, ¿no? Ya me va a salir la palabra, se me escapó un poco, pero... entonces, la falla de deslizamiento de rumbo vendría a ser como un horizonte de referencia, ¿no? Esto. Y entonces, y las fallas de deslizamiento de rumbo pueden ser sinestral o destral. Fíjense que acá pusimos un estrato, y no estoy hablando de deslizamiento. Entonces, acá empieza a jugar un término que cuesta mucho a veces explicarlo, pero cuando hay estrato se puede hablar de un término separación, y la separación nos dice, nos habla, la falla rompe los estratos y los desplaza. Entonces, cuando uno mide la distancia entre las partes desplazadas, habla de separación. Entonces, la separación puede ser un espesor, puede ser una distancia vertical. En este caso, la separación, si yo uso el rumbo de la falla, tanto acá como en esta parte, ¿no? Entonces, la separación en este caso puede ser de rumbo, y en este caso la separación de gusano. Pero dicen que no estoy hablando de deslizamiento, ¿no? Deslizamiento cuando yo tenía un puntito, como así grosero. Yo tengo un trilobite, y el trilobite se me divide en dos, encuentro
el pigidio en este lugar y la cabeza, el céfalo, lo encuentra en este otro. Eso es una rareza que no quiere decir que no la pueda encontrar, pero puede ser. Y esto es ya de la parte práctica. Entonces, sí me gustaría que, creo que solamente voy a poner unos, creo que acá está dibujado uno solo, entonces dice que uno interprete, ponga acá distintos tipos de falla y después la explique. Creo que así dice la guía, no recuerdo bien. Entonces, solamente trabajo con un bloque, entonces acá tengo un bloque horizontal, le coloco ese horizonte que me va a permitir a mí relacionar las cosas, ¿no? De dibujar. Todavía esto es previo al movimiento. Entonces, cuando yo sé cuál es la posición de la falla, entonces, este es acá por ejemplo, le puse bloque hundido, o sea que lo voy a hundir este bloque. Este es el colgante porque está por encima del plano de falla. Este es el bloque yaciente por abajo. Y acá están los esfuerzos eso de la ley de Anderson. Entonces, acá fíjense que no, apenas si lo veo, ¿no? Creo que acá dice sigma 1, el sigma está horizontal y el sigma 3 también está horizontal, pero el sigma 2 está contenido en el plano de falla. Y acá solamente tenemos una familia de falla. Siempre hemos hablado de familias conjugadas. Entonces, y esta es la representación de ese bloque de falla. Entonces, el rojo acá estaría representado el plano de falla y fíjense que hice un circulito, esta parte está en negro, y esto es en inglés down, que significa hundido, y esto es que significa levantado, upper, ¿no? Ahí. Entonces, y cuando se produzca el movimiento en la falla, este va a descender. Entonces, tengo la falla en esta posición. Entonces, el primer ejercicio ahí habla de ese tipo de cosas. Ustedes pueden poner un estrato gusante, un estrato vertical, pueden poner lo que se le ocurra para hacer el ejercicio. ¿Tienen acá alguna pregunta en esto? Yo les Profe, el pediría por sigma favor 2 que... ¿Cómo? en la imagen, digamos, el sigma 2 va, o sea, con el rumbo. No sé si me entienden. El sigma 2 siempre está en el plano de falla. Y, Claro, y no tiene nada que ver. Bueno, esta es una cosa que está horizontal, pero el sigma 2 estaría coincidiendo en este caso con el rumbo. Pero el sigma 2 es más fácil colocarlo cuando tenemos los sistemas de fallas conjugados, tenemos dos planos, se intersectan las dos familias de falla, entonces en la intersección de esas dos familias de falla, ahí está el sigma 2, siempre. bien, bien, gracias. Y, y entonces esta sería una representación estereográfica, ¿no? Eh, Fíjense acá, en la superficie de falla generalmente es una superficie lustrosa, brillante, y esa superficie lustrosa, brillante, se da, que, que obtiene esa característica como consecuencia cuando se deslizan los bloques de falla, se deslizan un bloque con respecto al otro, pulen, le producen algo a esa superficie, ¿no? Por eso hay como una superficie. Y esa superficie así pulida, lustrosa, se le llama espejo de falla. Y, y esa superficie lustrosa tiene una serie ahí de estructuras menores en el plano de falla. Cuando uno empieza a observar la terreno, uno alcanza a ver, ven acá hay una serie de líneas. Y esas son series de líneas o surcos le llaman, que suelen ser paralelas, están estrechamente espaciadas, eh, y son rasgos de pocas, son estrechas, paralelas, y, y están estrechamente espaciadas. Y, y esas líneas que yo veo acá me están indicando cómo eh, se movió la falla, ¿no? Entonces, pero en este caso, por ejemplo, bueno, hay unos,
unos estratos también, ¿no? O sea que antes veíamos los bloques casi sin nada. Y cuando uno ve esto, resulta que está viendo que las estrías son paralelas a la dirección de máxima pendiente. Entonces este tipo de falla la denominan falla de deslizamiento de buscamiento. Y al igual que esta, también todas ven tan paralelas esas estrías. Entonces, esas estrías están indicando que este bloque se deslizó siguiendo la máxima pendiente, ¿no? Y ahí tengo. Entonces, esta, la 1 y la 2 son fallas de deslizamiento, de buzamiento. Y sí, espérame un segundito. Vamos por despacito, ¿eh? Tené paciencia. En este caso, por ejemplo, el deslizamiento, bueno, en la 4, el deslizamiento, fíjense que las estrellas son paralelas al rumbo de la falla. Quiere decir que esto se ha deslizado así paralelo al rumbo de la falla. Es una falla de deslizamiento de rumbo. Y en este caso, como le decía a la señorita hace rato que me había preguntado, el deslizamiento es según una dirección de buzamiento aparente de la falla. Y entonces la estría. Y esto se llama deslizamiento oblicuo, o sea que va oblicuamente con respecto al rumbo, ¿ven? Y entonces, entonces esta se llama deslizamiento oblicuo. Según que predomine, esta tiene deslizamiento de rumbo y un deslizamiento de buzamiento. Según que predomine, recibe el nombre, ¿no? La de deslizamiento oblicuo. Puede ser de este estilo de deslizamiento oblicuo o puede ser de este estilo. Y en Profe, este otro caso, queda menos de... entonces, si esta también es una falla de desplazamiento de rumbo, y la que me preguntó la señorita esta, fíjense que estas estrías eran paralelas, ¿no? Y líneas rectas. Acá ven, en las estrías son líneas curvas, y estas se llaman fallas, estas son fallas rotacionales, y el bloque rota a partir de este punto. Entonces, hacia un lado es una falla de deslizamiento de buzamiento normal. Y esta falla que me preguntaba, de nuevo, esto no me deja colocar acá, la basura no me deja quedar. Entonces, esta es una falla rotacional. Entonces siempre tiene un punto de giro. Y, y ese punto de giro es este que está acá. O sea, gira hacia arriba. Fíjense en la particularidad de esto. Si la falla no rota, no es rotacional, las unidades estratigráficas, ¿no?, del bloque colgante y yaciente son paralelas, no se modifican, ¿ven? Todas estas no se modificaron para nada la disposición de los estratos. Pero en el caso de falla rotacional, un bloque y otro no tienen la misma orientación de las unidades. Acá cambia totalmente. Entonces, la mayoría de los ejercicios que nosotros vamos a hacer van a ser hasta el 5, y esta 6 se hace compleja. No quiere decir que no se puedan hacer, pero quizás sea motivo de un curso u otro curso. Entonces, Profe, sí, en la 6 esa sería una falla inversa, porque una parte queda arriba y otra abajo. ¿Qué tipo de falla sería esa por rotacional? eso, esta falla, el punto este de giro, ¿no?, donde se produce la rotación, es acá donde tengo el cursor. Si esta baja, esta sería una falla normal. Y desde ese punto hasta el norte se eleva. Entonces sería una falla inversa. O sea que cuando uno pasa por el punto este de giro, la falla se transforma. Si viene de inversa, se transforma en normal. Y a medida que te alejes de ese punto, el desplazamiento también va ganando magnitud. ¿Y puede ¿Entendés? girar cualquiera de los dos, profe? El bloque colgante, el bloque yaciente. Sí, seguramente pueden girar los dos, pero no sé cómo, con las estrías, ¿viste? Que aunque gire uno ya está, el otro si gira, fíjate que la posición de este lado y de este ya no son iguales. O sea que sé que acá lo estoy viendo porque giró, pero si giran los dos, se hace más complejo, qué sé yo. Pero estas estrías circulares van a estar siempre igual. O sea que
podemos- en donde en este caso, acá, y bueno, que tendríamos un desplazamiento acá, acá hay que calcularlo. Acá es una línea recta, pero acá es una línea curva. Entonces, eh, eso a veces no se lo puede calcular. Con estratos de ambos bloques, sin que se corte uno, por ejemplo, o sea, para sacar el deslizamiento bloque siempre, neto, siempre necesito 3 planos. Y acá no hay 3 planos. Acá hay 2 planos, que son los planos de este bloque y de este. Y la falla. Entonces, aunque acá tiene una orientación, ¿no? Entonces esto hay que trabajarlo con el red. Este sería un plano, este otro, y la falla otro. Entonces, esos planos los tengo que trabajar con el red o geométricamente. Tengo que encontrar un puntito que sea común para las tres cosas. Y entonces ahí puedo calcular el desplazamiento neto. Nosotros podríamos hacer un ejercicio, ¿no? Pero hay que entender un poco. Podemos hacer la prueba, si damos una clase más de esto. Pero no de esto de deslizamiento, de falla rotacional, porque es más compleja. Y hacer para cosas que se cortan sin rotar es complejo. Y bueno, no. Bueno, acá, por ejemplo, ahí están las estrías, esas famosas que están en el espejo de falla, o en el plano de falla, ¿no? Y entonces, y esas estrías eran los surquitos, entonces está diciendo que esto se deslizó, y se ve en el sentido de máxima pendiente. Entonces, yo le decía que nosotros íbamos a trabajar mucho con esto. Entonces, esto que tenemos acá, que une el techo del rojo con el techo del rojo en este bloque colgante, con el techo del rojo en el bloque yaciente que está acá. Entonces, sería en este caso el deslizamiento neto, porque acá las estrías me están diciendo que se movió así. Entonces, acá descompongo en un rechazo horizontal y en un rechazo vertical. Y este plano, siempre creo que lo tienen que grabar a fuego, este plano siempre hay que buscarlo perpendicular al rumbo para trabajar. Si no lo encuentro ahí, estoy frito. O sea, y entonces, en este caso, esta es la distancia vertical que ha producido, es una diferencia de altura que ha producido la falla, después que se produce el movimiento entre los bloques. Y esto es cuánto se han separado perpendicular al rumbo de la falla o se han solapado, en este caso, los estratos después que se produce la falla. Y bueno, este ejemplo, no existe una relación directa entre separación y deslizamiento. Es una cosa compleja. Se puede buscar la relación. Yo decía que separación era una medida que decía cuánto se han separado los estratos en un bloque con respecto al otro. Un espesor estratigráfico, por ejemplo, si yo mido, en este caso vertical, el techo de esta capa celestita, lo busco al techo en este bloque, voy así, y eso sería una separación estratigráfica, ¿no? Y en este caso la separación estratigráfica coincide con el espesor. Entonces, pero no hay una relación directa entre deslizamiento. El deslizamiento no es fácil saberlo en la falla. Nosotros casi siempre lo que vemos cuando vamos a campo es esto. La falla mueve y vemos que pone en contacto cuerpos de roca de un lado y del otro. Entonces estamos viendo los estratos y no sabemos muy bien cómo se ha movido. Entonces, no queda la duda, pero hay una relación, pero no es sencilla esa relación. Entonces, para que ustedes se den cuenta de que no es sencillo esa relación, por ejemplo, acá hay cuatro bloques acá con estrato y una falla que está en punto, una falla potencial. Y en todos los casos, esas fallas van a ser fallas de deslizamiento, de buzamiento, normales, ¿no? O sea que el deslizamiento va a ser acá, así, siguiendo la máxima pendiente en todos los casos. Pero acá tengo los estratos, entonces tengo que dibujar. Acá están los estratos sin romper.
acá lo tengo que dibujar a los estratos después. Y el tercer caso va a ser que yo erosione el bloque que se ha levantado. Este bloque que está levantado, lo erosiono y lo nivelo al bloque hundido. Entonces, en todos los casos, siempre voy a sacar esta parte del bloque levantado, la erosión lo nivela, entonces acá está nivelado. Y fíjense en este que está acá, a ver, me voy a fijar, este que está acá, es el primero, ¿no? Y entonces, ustedes, estamos de acuerdo que las estrías acá son paralelas a la dirección de máxima pendiente, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense acá qué pasa cuando hay un estrato. Entonces, las estrías están acá, en esta posición, siguiendo esta línea, todas siguiendo la máxima pendiente. Entonces, se mueven los bloques. Y este es el bloque hundido, este se cae, porque así dice este coso, acá así dice, se cae este bloque. El bloque colgante se cae, se hunde. Pero cuando yo nivel pongo todo esto, mire en dónde está ahora el estrato este que está en el asiento. Va a quedar en esta posición. O sea que es este que está acá, ¿ven? Y este otro, se escapó, tendría que dibujarlo en esta posición. Pero cuando uno va al campo y ven esto, ustedes, ¿qué dirían? ¿Qué se ven así en el campo? Y tiran una falla, por decirlo. No, ¿qué tipo de falla sería? Si este estrato es el mismo que este, por ejemplo. Este es el celestito, este es el verde. El rumbo. Parece una cizalla. Una falla de rumbo. Cizallas son todas las fallas, independientes si es de rumbo, si es horizontal. Se ve horizontal. Y acá ven que se movió horizontal. No. O sea que miren lo que nos generan a veces cuando hay estrato y uno ve, por suerte, cuando pasa esto, estos deslizamientos en longitud, cuando uno los mide, son de poco valor. Entonces, la falla de deslizamiento rumbo, o sea que se mueven horizontales, tienen mucho valor. Y esta, cuando hagan esta, por ejemplo, con el pliegue este, que es un sinclinal, es probable que esto genere para un lado un deslizamiento de un sentido y en el otro de otro sentido. O sea, como es contradictorio, que de una parte la falla sea normal, sea izquierdo y de la otra parte sea derecho. Entonces, sí. Acá, no, porque cuando bajes esto, acá en esta parte vos vas a tener, en el bloque digo, vas a tener todo esto. Ahí. Y acá. Y acá vas a ver un chiquitito, porque cuando la erosión nivel este bloque, fíjate esta altura, ¿no? De acá hasta acá. Si yo desde acá bajo un poquitito, erosiono todo esto, voy a agarrarlo al sinclinal con un pedacito nomás, porque este que está hundido va a tener esta forma, no va a cambiar, pero este cuando lo ponga, esta parte se va a erosionar acá. Entonces, no creo que se vea el celeste, se va a ver, se va a ver el, se va a ver este marroncito, se va a ver pequeñito, y el verde se va a ver con más ancho. La superficie de afloramiento del verde va a ser mayor que la superficie de afloramiento de este marroncito. En todo caso, después lo hago, no sé. Entonces, y bueno, acá tienen una falla, ¿no? Y este es un plano de falla que está aflorando en la superficie. ¿Se acuerdan que le decía que era a veces un cuerpo de roca que mantiene un espesor, un cuerpo tabular? Miren todos los fragmentos que hay. O sea, esto puede ser un plano. Entonces,
ese plano de la falla, el que yo les decía al principio, que es lustroso, brillante, y eso se denomina, ese plano lustroso, brillante, se denomina espejo de falla. Y esa tiene una serie de estructuras menores. Una de esas estructuras menores que les mencioné hace rato eran las estrías. Entonces, y ahí ustedes tienen las estrías, ¿ven? En la superficie brillante, lustrosa, y las estrías son estas que van acá. Pero la falla también tiene otras irregularidades que se denominan escalones, ¿no? Y los escalones acá, ¿ven? Se disponen perpendicular a las estrías. Acá ven uno, ahí ven, o casi perpendicular. Entonces, los escalones son como de una escalera. Entonces, cuando se produce la falla, en los escalones se produce una abertura. Bueno, que estoy desordenado. Las estrías, por ejemplo, nos dan el sentido, ¿no? La dirección hacia donde se han deslizado, pero no nos dicen el sentido. Pero los escalones, como este, por ejemplo, que está acá, ¿no? Ustedes ven, sería como un escalón eso de la escalera. Entonces, esta cara que está acá, mira hacia dónde se ha desplazado el bloque que está faltando. Este joven está parado en el plano de falla, y acá nos está faltando el bloque que estaría donde él está situado. Entonces, este bloque se deslizó en este sentido hacia abajo. Y los escalones a nosotros nos dan sentido. Y los escalones se disponen así, aproximadamente perpendicular al plano de falla. Ya vamos a ver una con más detalle, pero estos serían los escalones, ¿ven? Que son irregularidades. Y cuando está sobre un plano de falla, uno apoya, se puede hacer al tacto también. Uno apoya la mano sobre el plano de falla y la desliza hacia abajo y después la desliza hacia arriba. Y hacia donde la falla encuentra menos dificultad para deslizarse, entonces en ese sentido se habría movido el bloque que está faltando. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que les digo o no? Ustedes ponen su mano acá, en el plano de falla, en el espejo de falla, y las desliza paralela a las estrías. Si el deslizamiento de su mano hacia abajo es más suave y tiene más dificultad que si la deslizan hacia arriba, quiere decir que este bloque se deslizó, el que está faltando se deslizó hacia abajo. Entonces, los escalones nos dan sentido, ¿no? De ese vector que era el deslizamiento neto. Acá tenemos un pedacito de eso. Entonces, acá se alcanzan a ver en este lugar las estrías hacia este lugar. Y acá, fíjense, en esta parte tienen un escalón. Entonces, si yo deslizo mi mano al acto, me vengo por acá, mi mano se va a deslizar fácil. Pero cuando vaya en sentido ascendente, mi mano se va a trabar acá. No voy a poder pasar. Mis dedos van a chocar contra esto. Y tengo dificultades para ir hacia arriba, porque acá me voy a lastimar. Entonces, vengo de arriba, mi mano se desliza, cae acá, desciende un poco y se va para acá. Y bueno, acá tengo otro escalón, ¿ven? Ahí en esta. Pero este está medio confuso, ¿no? Pero bueno, entonces mi mano se va a deslizar. Acá tengo las estrías que indican que se movió en esa dirección. Y los escalones me indican que esto se deslizó hacia abajo. Acá tengo otros escalones pequeñitos, ¿ven? Ahí también otro. Siempre tengo que tener cuidado de no confundirme, ¿no? Acá tengo otro escaloncito, ¿ven? Sí. Y bueno, pero tenés que mirar con... Acá, por ejemplo, ¿no? Es la misma foto esta que está acá, ¿no? En esta posición creo que está, ahí en esa posición. Y fíjense acá. Acá se ven los escalones bien, ¿ven? En este caso están los escalones, pero los escalones están siempre la falla, supongamos que esto sea un espejo, y el espejo ilumina para acá arriba, o sea, que el espejo va a iluminar en este sentido, o la cara, la cara esta mira hacia arriba. Entonces, este es un escalón, las estrías están colocadas en esta posición, así todo. Entonces, en esta situación, este bloque que acá se ve bien, se movió
hacia arriba, ¿sí? En este sentido. Entonces, y cuando deslice mi mano por acá, voy a tener dificultades para atravesar esa posición. Acá, por ejemplo, que es un ejemplo que tienen ustedes en el práctico. Entonces, acá van a colocar el vector que indica el sentido de deslizamiento neto. Entonces, y acá lo mismo. A veces cuando la falla empieza a moverse y se va aumentando el desplazamiento no se produce en un instante. Generalmente el desplazamiento de una falla se va acumulando en muchos movimientos. Cada vez que hay un temblor se mueve 1 metro, 2 metros, 10, 100, no sé, lo que te quieran, pero no tan exagerado 100. Pero que es como una sumatoria de movimiento. Entonces, cuando se produce el movimiento, en la cara de estos escalones que están acá, se empiezan a separar los escalones. Y entonces queda un hueco entre el escalón que está, este sería el yaciente, y el que está por encima, el colgante. Entonces acá va quedando un hueco. Y en ese hueco van creciendo una serie de minerales fibrosos sin tectónicos. O sea que no, ellos no crecen con la tectónica. Ellos crecen cuando la falla se movió y deja un hueco. En ese momento de quietud crecen esos cristales. Y crecen a partir de las paredes, de ambas paredes, y se unen. Y esos cristales fibrosos, ¿no? Crecen paralelo a las estrías. Entonces, acá en este caso, ustedes van a ver que ahí hay como unos hexágonos y todo eso. Entonces, y estas son las estrías. Y esos cristales han crecido en las paredes de los escalones. Entonces, los cristales, al igual que las estrías o surcos, nos indican dirección, pero no el sentido. En eso ahí pueden estar los cristalitos. Y cuando yo estudio los cristales estos, yo puedo saber hacia dónde puedo identificar en dónde están los escalones. Entonces, cuando yo identifique en dónde están los escalones, los cristales, esos gruesos, me permiten también ayudar al sentido. Entonces, el sentido del movimiento sería para este lado. ¿Estamos? Sí, profe. Los cristales fibrosos, por ejemplo, más comunes en la falla son de calcita, pueden ser de sílice, de cuarzo, pueden ser de yeso, pueden ser en algunos casos de rocas básicas de anfíbole, de asbesto, ¿no? De amianto, de rocas ultra básicas. Y esos son cristales así como prismáticos, aciculares, o sea, tienen que ser largos para que yo pueda descifrar. ¿Quieren continúo? ¿Tienen alguna duda? No, profe, siga. Bueno, Profe, yo tengo una duda. sí. Disculpe, esos fragmentos, digamos, que quedan cuando sube el bloque, ¿eso sería parte del bloque que sube, digamos, en ese caso? O sea, sería A esto que está acá. Sí, Y eso no sé si esa foto es un pedacito de acá. Entonces, esta que está acá, esta no, este es un claro, fragmento. Este no tiene validez y está suelto. claro. Acá se ven rodados. Sí, pero, o sea, esa parte, o sea, no sé cómo Sí. decirlo, eso, ¿Esto? Sí, pero, o sea, pero no sé, cuando porque sube el bloque, sí, esto es un fragmento, está suelto. Y como si está sí, sí. suelto, no tiene validez. No, yo digo cuando están las estrías y después te explicaba como escaleras, serían los Esto, fragmentos. claro, Sí, estos son que se hacen como escalones, y entonces sí, esto estaría en este caso, si es un afloramiento, están en el bloque de abajo. Y el bloque claro. de arriba no está faltando. Sí, eso entonces nos indicaría que el bloque subió. Exactamente, así es. Bien, vale. Gracias, profe. De nada. Entonces, y acá, esto es importante para el último, y espero no abrumarlos.
cuando la falla entonces encuentra una superficie estructural, puede ser la base, el techo de una unidad de roca, puede ser otra falla, puede ser un dique, cualquier cosa. Entonces la falla generalmente corta esa superficie y desplaza, ¿no? Acá vemos que la falla desplazó esa superficie. Y en la superficie de falla queda marcada una línea de esa superficie que la falla cortó y todo. Esa superficie se llama línea de corte. Y acá vemos un puntito, ¿eh?, que estaría en una sección vertical. Y ese es un puntito de corte. Entonces esta es una línea de corte. Y tengo una línea de corte en el colgante y acá una línea de corte en el asiento. Y entonces, y acá está ejemplificado lo que yo le había hablado hace rato de separación. Entonces, la separación es cuando yo mido la distancia entre los bloques o entre las superficies geológicas estructurales que la falla rompió y desplazó, ¿no? Truncó. Entonces, si yo mido la distancia entre el plano que queda en el colgante y en el yaciente perpendicular a ambos planos, eso se llama separación estratigráfica. Si mido la distancia vertical entre los dos planos, se llama separación vertical. No me interesa la falla, simplemente estoy midiendo la distancia que hay entre estos bloques y esto. ¿Sí? Ni siquiera tengo en cuenta la falla. Porque es una medida entre una superficie que ha sido truncada y desplazada, entre dos superficies. Por ejemplo, acá en este ejemplo, yo tengo la superficie, ha sido truncada, rota y desplazada. Ambas mitades han sido desplazadas. Y acá no hay, por suerte, ese desplazamiento que decíamos, esa falla rotacional. Esto no ha rotado, se ha movido, se rompió y se desplazó. Entonces, y acá tengo yo la separación de rumbo que mide, que es la distancia que mide entre las dos superficies desplazadas, una en el colgante y otra en el yaciente, paralelo al rumbo. Y acá en esta cara que es perpendicular a la falla, ahí también las superficies están desplazadas. Y entonces la distancia que hay entre las dos superficies, esa se llama separación de cruzamiento. Y este corte que está acá, es esto que está acá. No voy a confundir, ¿no? Tomen así eso que le expliqué, pero no lo entienden a la separación, en pensarlo. Deslizamiento no es lo mismo que separación. El deslizamiento mide la distancia entre dos puntos que antes eran vecinos, eran contiguos, que han sido rotos, o dos puntos que lo da una línea, la línea de Charnela. La falla rompe el pliegue y desplaza. Entonces esos puntos yo los puedo encontrar en la falla. Pero separación habla de una superficie estructural que la falla rompe, trunca y desplaza. Entonces es otra cosa. Y existe una relación entre ambos términos, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, y como decía hace rato, siempre en las secciones que son verticales, perpendiculares al rumbo, ahí yo tengo acá esta distancia entre, como siempre en el campo yo veo esto, a mí me resulta más fácil medir esto. Entonces, generalmente mido la distancia que hay, por ejemplo, este es en estrato negro, entonces mido la distancia que hay entre el techo de ese estrato en el yaciente, este es el yaciente, y este es el colgante. Entonces la distancia que hay entre el techo en el yaciente y el techo en el colgante, eso es la separación de cruzamiento. Si compongo ese vector, acá tengo el rechazo horizontal que habíamos visto hace rato y el rechazo vertical. Esto es con lo que nosotros trabajamos en el campo. Tenemos en un bloque una superficie estructural en el bloque, en este caso, en el yaciente y acá en el colgante, y usamos esos estratos que están desplazados para sacar estos cálculos.
¿Tienen alguna duda? Profe, ¿usted considera separación cuando hay, o sea, rompe y algo más? No me acuerdo. Un plano estructural, una superficie estructural. Por eso acá hay en estrato. En cambio, en deslizamiento no hay estrato. Un puntito que está en la falla y yo tengo el puntito. Tengo un puntito acá. Se mueve. Y entonces este puntito que está ahí donde dice plano, en la N, me voy por abajo y lo encuentro abajo de la falla acá. O acá, en cualquier lado de la falla. Entonces, el deslizamiento es una distancia, ¿no?, medida sobre el plano de falla, entre un objeto que ha sido desplazado. Por eso decía un trilobite, un clasto de roca, una charnala de un pliegue. En cambio, separación es una distancia, pero entre superficies. Y esa superficie puede ser el techo de una capa, la base, puede ser una falla, puede ser un dique. Bien, sí, sí, se entiende. Gracias, profe. Y este ejercicio es... acá tenemos. Entonces, acá tenemos un cuerpo de roca, eso, maston en inglés es una caliza, ¿no? Una caliza fangosa, así. Entonces, la orientación de esa caliza fangosa es 30, este es el rumbo, y el buzamiento es 30 hacia el sudeste, ¿no? Y esta que está en línea de trazo es la falla, buza 50 grados hacia el noroeste. Y tengo el maston desplazado, ¿no?, por esto. Entonces, esas secciones donde yo voy a medir el, el, el rechazo vertical, el rechazo horizontal, va a ser siempre en una línea que sea perpendicular a la falla. ¿Ven acá? Esa línea, si yo la uno, es perpendicular a la falla. Entonces, después estos estratos me van a permitir a mí calcular la separación de buzamiento, el rechazo horizontal y el rechazo vertical. Fíjense acá. Acá lo que me preguntaba el joven hace rato. Esto es deslizamiento. ¿Ven este puntito de la falla en el bloque yaciente? Después de la falla se desplazó hasta esta posición. Pero acá, porque acá hay estrato, pero acá no hay estrato. Entonces, eso es deslizamiento. Eso se llama deslizamiento neto. Pero ese deslizamiento neto, para verlo, entonces, es como, no quiere decir que sea imposible, pero se lo puede encontrar, pero requiere de plan, todo eso. Esto que está acá, en alguna parte lo tenía resuelto, pero no sé, miren en dónde. Entonces, nos llevamos. ¿Dónde está esto? Lo digo acá. Entonces, acá tengo esto. Ahí piden una serie de cosas en la falla, ¿no? Entonces, si yo hago, por ejemplo, para calcular el rechazo vertical, el rechazo horizontal, puedo hacer esto, miren, gráficamente, ¿no? Puedo, ¿saben qué? Voy a colocar esto, esperar un poquito para el horizonte, así puedo trabajar, porque si no, trabajo muy prolijo. Bueno, entonces, si yo quiero, en el campo, por ejemplo, en el mapa, yo puedo hacer esto, uno de estos que está acá, uno de esta línea, lo voy a determinar en forma gráfica al deslizamiento, a todo lo que viene haciendo, a lo que están ahí, lo que les piden. Acá intersecta esa línea al techo de...
No marca nada de esto. Era que tenía que poner esto. Acá me intersecta ahí al techo, la línea, ese punto. Acá me intersecta la base. Ahí. Acá me intersecta la falla. Acá me intersecta el techo en el bloque de asiento. Que la falla inclina para acá. Para dónde inclina la falla está el techo. Y esto está por abajo de la falla. Si vos pones tu manito ahí donde está la falla, vas a ver que la falla inclina hacia A. Y entonces lo que está esto está por encima de la falla. Y esto está por abajo de la falla. Cuando haga el dibujo, ahí te vas a dar cuenta. Y entonces, Profe, sí, ¿no podría ser una falla de rumbo? esto podría ser una falla oblicua, puede ser una falla de rumbo. ¿Ok? Desplaza esto para acá, pero podría, quién sabe. Cuando esta magnitud, esta distancia es poca, no es una falla de rumbo. Para hacer una falla de rumbo esto tiene que ser de 1 kilómetro, de 2, de 10 kilómetros, así como la falla de San Andrés. Desplazan, tiene mucha longitud. Cuando esto tiene poca longitud, no es una falla de rumbo. Ah, bien, gracias. Entonces, y ahora vamos, coloco esto que es de A hasta B, tiene aproximadamente 14. Entonces, 14 centímetros. Voy a hacer una trampita. Voy a poner 14 centímetros acá. Entonces, bueno, no me alcanza porque a mí se me va un poco a perder. Pero voy a hacer solamente. Ahí hay 14. Entonces, esos son 14. Entonces, desde A hasta el techo de la caliza esa, hay 3,8, ¿no? Entonces, 3,8 queda aproximadamente, voy a ponerlo el puntito, 3,8 estaría 2,8, perdón, ahí. Y hacia el techo, hacia el techo, hay 3,7. 3,7 estaría acá. Hasta la falla hay 8. Ahí. Y hasta el techo, hasta la base de la lisa, hay 10,5. 10,5 acá. Y hacia el techo de la caliza hay 11,5. 11,5. Este más negro es caliza. Que en inglés no es que sea divino. Y Maston en inglés es caliza. Bueno, ya vas a saber. Llegué a tercero, ahí te van a enseñar. Entonces acá tengo A, que no quería que me escuchen. Bueno, ahí va. Entonces, esto que está acá es el extremo de esto. Entonces, está en el noroeste
y este extremo está en el sudeste. Entonces, acá ustedes tienen que hacer algo, ¿no? Entonces, esta arenisca usa hacia B, ¿no? Entonces, acá tenemos mi ángulo. A lo largo de esa línea, ¿cuál es el usamiento de la camisa esa? Dígame, no solamente, ¿es usamiento verdadero o usamiento aparente? Aparente. Aparente. Y que yo les dije, ¿no? Que todas las cosas no las tomen como que no están vinculadas, todo está vinculado acá. Si ustedes se olvidan de la cosa, supongamos que sea 25 grados, ¿está? El usamiento aparente de ese cosa. Entonces, y yo vengo, calzo 25 grados. Después lo voy a tener que borrar, ¿no? Seguramente. Y es que estoy haciendo un perfil. Ya te explico. Esta línea roja con respecto al rumbo es oblicuo. Mirá. Bueno, está bien, no me grité. Ahí mira. ¿Es que no forma 90 grados? Entonces, por eso es que tenés que calcular el usamiento aparente. En cambio, la falla acá hay 90 grados. Entonces, el usamiento de la falla, ¿no? Es, este, es hacia... No, es de 50 grados, ¿no? Claro, 50. 180 menos 50, ¿cuánto da? 120, ¿no? 130. No, 100 menos 50 es 130. menos 90 menos 50, a ver cuánto es. 40, ¿no? 40. 10, 20, 30, 40, 130. Aquí tengo el transportador, estoy hablando con el transportador. Entonces, esta va a ser la fase. Ahí. Y después los otros estratos van a estar colocados acá, con el usamiento aparente. Okay. Y acá. ¿No saben qué? Se me reír. Bueno, sí. Bueno, con este me da. Porque si no, me hubiera cortado la vena. Este no está bien. Acá. Y este otro voy a llevar para arriba. Para abajo. Entonces, ahora la falla, le voy a poner otro colorcito, para que la distingamos. Vamos a poner un verde. Vamos a poner un verde. Y voy a continuar en el aire. Hasta acá. Entonces ahora voy a borrar esto. La falla le rompió el trato y lo llevó a esta posición. Entonces, esta distancia que va desde acá hasta acá, no me pone rojo, porque no se ve con esto.
esta distancia ya desde acá, desde la base. Desde acá hasta acá, tiene que ir de base a base, ¿no? Eso es la separación esa, la separación de usamiento, esa que hemos dicho, ¿no? Si la confunde, digan separación de deslizamiento de usamiento, bueno, ya está, porque no quiero que se confundan. La vertical y esta. Esta que viene acá. Y la horizontal. Bueno, entonces, ¿ven eso, no? ¿Lo entienden o no? Sí, profe. Esto es rechazo horizontal o esto. Voy a poner un poquito más chica porque si no está... Rechazo horizontal es esto. Y esto es el... Claro, tenés que trabajar con escala. Acá se me escapó la escala porque cuando hice la copia no está la escala. Ustedes tienen que tener un dibujo con escala. Y esto sería la separación de usamiento, o si quieren, llamen de otra manera, pero esta sería separación de usamiento, o si quieren pongan a... Bueno, ahí lo tomemos así, bueno, esa distancia. Entonces, y ahí tengo calculado estas cosas. Y a ustedes también le piden en el dibujo que calculen cuál es la línea de corte, el punto de corte. En el mapa, por ejemplo, ¿no? Esto que está acá es un punto de corte. Eso. Este es un punto de corte. ¿No les piden? Y acá la falla, esto es un punto de corte, ¿ves? Este es un punto de corte. Este otro, bueno, y acá tengo otro punto de corte. Sí, creo que sí les piden, pero esto lo hago así rápido y así terminamos. Entonces, esta línea que voy a hacer ahora son los contornos estructurales que vimos en práctica y todo eso. Entonces, son líneas de rumbo, ya sabíamos nosotros, ¿no? Entonces, con este ángulo de buscamiento, yo tengo que usar la expresión de la tangente. Entonces, tangente de 30 grados, ¿no? La tangente entonces de 30 grados es igual a la separación vertical, ¿no?, que existen entre el curvo. Divido distancia horizontal que hay. Esta distancia horizontal, ¿no? Es la que está en el mapa. Esa distancia horizontal, ¿no? Es una distancia que cuando la calculen, esa hay que dibujarla en el mapa. Distancia
distancia más. Entonces, tengo que hacer esto. Y supongamos, a ver, alguien que me haga un cálculo. Entonces, vamos a hacer distancia horizontal igual a arriba, a ver, tengo 10 metros dividido tangente 30. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien está haciendo? 17,3, profe. Bueno, espérame un segundo. Manteneme eso, ¿no? Y después tangente de 50. Bueno, esto va a ser menos 10, pero bueno, nos demos. Entonces, esto sería igual a 17,3. ¿Y el otro? 8,3. Este va acá. Bueno, esta distancia la vamos a colocar a escala, ¿no? La distancia para el estrato la vamos a colocar siempre, digo esto suave, que no se... siempre perpendicular hacia una línea al rumbo del estrato, ¿no? O sea, aproximadamente. Acá, siguiendo una línea así. Y esa misma línea lo voy a dibujar acá. En el otro, en el bloque hundido, también hay. Acá. Desde el techo del arenisca. Y para la falla, voy a dibujar un perpendicular. Sí, en este sentido. A ver, hagamos con una escala, inventemos una escala. 17,3 metros. Tendría que ser de 1,100 sería 17, 1,1000, ¿no? Si pongo una escala, 1,1000 serían 10 metros, ¿no? Un centímetro. Entonces esto sería 1,7. 1,500 sería 3,4, ¿no? Hagan, calculen, a ver, escala, dice tarea para casa, escala 1, 500. Ahí. Entonces 1,7 centímetros, 17, ¿cuánto sería? Calculame, Tomás, esto. 17,3 metros. Tendría que ser de Bueno, profe. 2, y pico. ¿Sí? Multiplica directamente. Multiplica esto por 500. ¿Por cuánto? 3,46 me da mi profe. Bueno, 3,46. Entonces, a los 3,46 ahora lo voy a marcar acá. 3,46. Entonces, acá tengo 3,5 de marcar. Así no andamos con chiquitito. Lo voy a marcar con un puntito. 3,5. Este que sea polenta, está bien. 3,5. Entonces, 3,5 acá. 7 acá. Y paso paralela al rumbo, ¿no? Que pasen por esos puntitos. Entonces,
un caso de río acá. Entonces ¿con qué vamos a hacer con Celestito? Entonces con Celestito, ahí, entonces tengo uno acá, otro contorno acá, y el de 3,5 acá, voy a marcar 7, 3,5, un bonito solo de marcar acá. Y después hago la paralela, entonces, para la falla, ¿cuánto me da, Tomás? Esa distancia. Tendría que dar coincidente con esto. No, me da acá en esta posición. Pero no hace falta ya para uno solo ya estaría. Y para la falla estaría, ¿cuánto me da, Tomás, para 8,39? Para Ahora la le falla. digo, profe, ahora le digo. $1,6. 1,6. Entonces, 1,6 lo marco acá. Y entonces a la falla la vamos a dar con verdecito, porque sea color trans. Entonces, 1,6. Ahí. No, 1,6, un bonito más. 1,6. Sí. Y estos son los contornos estructurales. Hice los contornos estructurales para la caliza, el colgante, y este, por ejemplo, es el contorno estructural, contorno de menos 10. Este es, bueno, no importa. Es el contorno menos 10. Este es el contorno de menos 20. No te has olvidado, ¿no? Eso vimos el otro día en práctica geológica, ¿no? Y este va a ser el contorno en verde, ¿no? Este va a ser el contorno para la falla, de menos 10. Y este que está acá es el contorno para la falla, de menos 20. Entonces, busco después que tengo todo eso, las intersecciones, ¿no? De igual valor de los contornos. Entonces, de menos 10 para la caliza y de menos 10 para la falla, y tengo, en este caso, un puntito acá, ahí, y tengo de menos 20 para la caliza y menos 20 para la falla, tengo otro puntito ahí, ¿no? Entonces, ahora uno
todos esos puntitos, y me tienen que salir, pasar por esta posición, mira. No hace falta que uno siempre... Y esta que está dibujada acá es la línea de corte que le produce la falla en el estrato. Ahí. Este es en el colgante y esta es la línea de corte en el yaciente. Y la distancia, bueno, salgo un ratito de acá. Vamos al dibujo ese que teníamos en acá en el Power. Ahí está la escala, ¿ven? Que se me escapó hace rato. Esa línea que dibujé allá con las curvas estructurales, esa línea resulta de la intersección del plano de falla, esa es la línea de corte que dibujé allá. En el perfil dibujé esto. Y después en el mapa dibujé esta línea de corte por ejemplo, esta que está, ¿ven? Que se corta con la falla. Pero para dibujar esta, perdón, eso no. Esta es la línea de corte, esta que va así, esta que va acá. Para dibujar esta línea de corte, esta está en el colgante y esta está en el yaciente. Para dibujar esta línea de corte tengo que hacer las curvas estructurales, los contornos, vimos en práctica, para esta superficie, ¿no? Y los contornos de la falla. Y entonces, voy a llevar esto para allá. Voy a salir un segundito. Y esto, ¿saben qué? Al otro, a esto que está acá, sáquenle una foto, a ver. Entonces, tienen para sacar foto, ¿no? Para capturar la pantalla. Hablen. ¿Escuchan o no? Sí, Bueno, ya está. Sí. Bueno, entonces... Salía, no voy a borrar todo. ¿Cuál quieren que borre? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál borro? ¿Todo? Borre todo, profe, ya sacamos captura. Bueno. En este que está, a ver, este se me hace mejor para dibujar. Esta es una curva estructural de, voy a poner en rojo, esta es una curva estructural. Esto del plano de falla de trato. Esta es una curva estructural del plano de falla. La altura es la de la superficie esta. Pero podría dibujar la curva estructural, por ejemplo, que debe tratar de ser igualmente espaciado. Acá, la curva estructural, esta sería de menos 10, supongamos. Esta está acá, sería la de menos 20. Y así puedo dibujar todas las curvas estructurales. ¿Están de acuerdo o no? Sí.
Deben quitar. Y entonces ahora dibujo la curva estructurales para la falla. Entonces, la curva estructural para la falla, me dibujo con esto, un azulcito. Esta curva estructural de la falla, ¿no? Esa curva estructural es esta que está acá. Yo le voy a poner altura. Para la falla la voy a dibujar. Entonces está la curva para la falla, supongamos que sea 0 metros. Eso tenían que saber, ¿no? Cuando yo les digo que tienen que saber que los temas están relacionados, ¿no? Creo que eso, esta sería 0 metros para esta, ¿no? La curva de menos 10 sería esta, pero esta está sobre el plano de falla, ¿no? Esta sería la curva de menos 20, acá. Ahí. Entonces, ahora yo voy a dibujar la curva de menos 10 para la falla. La de menos 10, supongamos que esté, como la falla abusa más, entonces esta va a tener que ser una distancia más cortita. Entonces, la curva de menos 10 pasa por ahí. Voy a hacer llegar hasta abajo, ¿no? La de menos 20 pasa por ahí. La de menos 30 pasa por acá. Y entonces ven cómo se intersectan estas intersecciones, ¿no? En estas intersecciones está la traza, ¿ven? Ahí está acá, donde se cortan las curvas de igual valor. Está acá. Y está ahí. Eso es lo que hice. ¿Lo entendieron ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, pero en el mapa yo dibujo las curvas estructurales en superficie. O sea que esto acá está dibujada en 3D, pero para dibujarla en el mapa yo tengo que llevar la curva, por ejemplo, de la falla de menos 10, ¿no? De dibujar con un colorcito ahora rojo, suave. Entonces, a esta la tengo que proyectar hasta acá arriba. Ahí. Y a esta la tengo que proyectar también hasta arriba. Y eso dibujo después la curva estructural en el mapa. Eso es lo que hice en el ejercicio anterior. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estoy usando las curvas estructurales, quizás en muchos pido disculpas a muchos de sus compañeros que están haciendo estructurales que no hacen práctica. Nosotros vimos curvas, los contornos en la clase pasada para sacar la traza de una superficie. Ahora estoy usando los contornos para sacar una intersección de dos planos. Profe, el valor de la curva estructural es según la escala de... Claro, el ancho. No. Los contornos vos vas a elegir. Vos vas a decir, supongamos, uno hace los contornos, elige una distancia, suponete 10 metros, para 10 metros, ¿no? Después vas a elegir para 20 metros, pero después para 30. Entonces, y acá vas a usar la expresión esa de la tangente que hicimos hace rato, tangente, ¿no? Perdón, hemos puesto distancia en el mapa,
igual distancia en el mapa igual a la debería ser a la distancia vertical, ¿no? Sobre la tangente de 30, de suponete para el estrato, ¿no? Pero cuando vos le pongas para 20, la distancia que vos calcules acá en el mapa, cuando pongas para 20 va a ser la distancia esta por 2. Cuando hagas esta va a ser la distancia esta por 3. Ah, sí, sí, ya entendí. Sí, sí, Porque el gracias. alta se mantiene constante. Cuando hagas para la falla, lo mismo. Encontrés para una y después la vas multiplicando por 2, por 3, por 4, según cuántas curvas desees graficar. Y además, como esto está en 0 metros, esta distancia que vos calcules, cuando calcules la distancia esta en el mapa, esta distancia, esto va a estar por abajo, va a ser menos 10, menos 20, menos 30. O sea, si esta va a ser menos 10, acá voy a dibujar una más porque acá siempre va a ser negativo porque se van para abajo la Tierra. Lo mismo para la falla, si esto está en 0 metros, la siguiente va a ser menos 10, menos 20, menos 30. Pero nunca voy a poner nunca voy a poner en negativo, ¿no? Yo mido esa distancia, los metros que me dé, eso voy a poner. Entonces es el valor absoluto que voy a usar. Pero cuando se vaya para abajo, acá ven que está en este mapa, si esto está en 0 metros, si eso, por ejemplo, está en 0 metros, menos 10, entonces menos 10, por ejemplo, estaría acá, menos 20 estaría acá, menos 30 estaría acá, así, menos 40. Entonces, eso sería menos 10 metros porque me voy para abajo de la Tierra. Que sigue va a ser menos 20 y así. Yo creo que sí le pide eso a ustedes, che. Bueno, si no, dejemos así. Yo estoy confundido, no sé qué lo pide. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Lo podés hacer en el mapa, si querés. En el mapa, en un bloque de diagrama. Entonces vos vas a tener que poner, y con eso esquemita que hiciste, los bloques, esos diagramas, se puede hacer eso. Y nada más que darle, poner al estrato inclinado, o darle algún angulito así para que sea. Puedes guiar con otro. Mira, voy a borrar esto para. Eso lo podés hacer este, lo podés hacer, qué sé yo, no sé. Pero ahora te está pidiendo que lo hagamos. Voy a hacer una cosa así, no sé. Yo estoy. Podés poner, no sé, querés la falla.
esta posición para que no vaya así. Ahí. Puedes poner ahí. Después puedes poner, si querés, un estrato que esté, un estrato que sea paralelo a la falla. Sí, claro, depende cómo lo hagas al lanzamiento. Profe, queda menos de un minuto, armo Zoom. No, pero ahí estamos, ya, no. Entonces, hago esto nomás y acá le colocas el buzamiento así. Y entonces vos lo repetís y depende de qué falla quieras hacer. A esto lo hago. Acá, sí. Entonces, acá vas a colocar, acá no va a haber rotación, entonces, bueno, hice mal. Y entonces acá los estratos usan de esta manera. A la falla voy a poner, le voy a dar más un grosor, me voy a sacar un poco más. Entonces esta va a ser la falla. Y acá coloco así. Entonces, a los estratos le tenés que dar algún, los puedo numerar, ponete, ¿no? Más antiguo acá voy a poner uno más, un estrato más, en esta parte, así. Entonces, ahí, y suponete al estrato le puedo poner número. Si querés hacer una falla inversa, por ejemplo, y que le puedes poner, vamos a poner 1 a este, ponemos 2, a este le podemos poner 3, si querés 4. La secuencia va a ser suponete, cuando haga la secuencia, ¿no? Voy a tener, mi secuencia va a ser 1, ¿no? Uno acá, no importa. Va a ser 10, la más nueva. Esta va a ser 9. Esta va a ser mi columna, ¿no? 8. Esta va a ser 7 y así sucesivamente, ¿no? Esta va a ser de 6 hasta que llegue a 0. Entonces, si querés hacer una falla inversa, entonces a esta, por ejemplo, que está acá, ¿no? A esta que está acá, puedo poner si querés hacer una falla inversa, entonces esta tendría que ser suponete esta 7, que es la más joven, esta 8, esta 9, y esta que está acá 10. O sea que pone en contacto roca más vieja sobre roca más joven. ¿Sí? Y este sería, que está acá, este sería el colgante.
Esta sería el asiento. Y podemos decir que es el bloque levantado. Y este sería el bloque hundido. Y en las fallas inversas, siempre la falla busa hacia donde están las rocas más viejas. Entonces, esto sería así. ¿Está o no? Bueno, eso tenés que hacerlo vos solita, así poniendo nombres, ¿no? Numeritos, cosas. No, no, bueno, está para aprender. Y yo tengo voluntad para enseñarle, pero tengo dificultades también como cualquier docente, pero trato de hacerlo de un modo claro y que ustedes entiendan. Y además que les guste. O sea, tengo un objetivo que entiendan, que les guste lo que yo hago. Y les enseño, bueno.